Ecuador es un pequeño país sudamericano y al igual que muchos otros en este continente ha perdido mucho territorio por consecuencia de conflictos limítrofes. Por este motivo, en la mayoría de las ocasiones se ha visto envuelto en guerras debido a problemáticas, pero antes de esto, para este tema, pues al igual que otro país, atravesó por varios sucesos históricos que marcaron lo que hoy lo define como tal, en el aspecto cultural, territorial y mucho más. Los claros ejemplos son el Reino de Quito, antes de la llegada inca, el Chinchansuyo, durante el incanato, la Real Audiencia de Quito, durante la colonia, el Ecuador como departamento tras la anexión a la Gran Colombia, el Ecuador producto de la unificación de los departamentos colombianos de Ecuador, Guayaquil y Azuay, y finalmente el Ecuador tras cada reducción territorial. En esta ocasión nos remontaremos a 1830 y hablaremos de este Ecuador con los mismos límites con los que se separó de la Gran Colombia. Lo que hoy conocemos como Ecuador tuvo bajo la colonización española numerosos gobiernos, perteneciendo primero al Virreinato de Perú hasta mediados del siglo XVIII y más tarde al de Nueva Granada. A principios del siglo XIX y a raíz de la invasión napoleónica en España, un grupo de patriotas liderados por Juan Pío Montúfar y Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo ve una oportunidad de conseguir una ansiada independencia. Se proclama entonces la República del Ecuador en 1809, pero la rápida y enérgica respuesta del ejército colonial impidió que esto se llevase a cabo. Los ecuatorianos tuvieron aún que esperar hasta el 24 de mayo de 1822 para conseguir la tan ansiada independencia de España. En esta fecha tuvo lugar la Batalla de Pichincha, en la que gracias al auxilio de tropas enviadas por Simón Bolívar y lideradas por el general Antonio José de Sucre, se consiguió la libertad. El territorio se incorporó a la Gran Colombia, que fue conformada por la actual Colombia, Venezuela, Panamá y finalmente Ecuador. Transcurridos 8 años, Ecuador se independizó finalmente y se constituyó como la República del Ecuador con el general Juan José Flores como presidente. Un año más tarde, y tras la independencia asimismo de Venezuela, la Gran Colombia se disolvió, llevando a su fin el sueño de Simón Bolívar, el Libertador. Después lo ratifican en la Asamblea Constituyente en la ciudad de Riobamba, nombrando al venezolano Juan José Flores como el primer presidente. Y así nace la época republicana del oficialmente Ecuador. Lo que no tomaron en cuenta los nobles ecuatorianos con su iniciativa separatista era el problema que les causaría tener una carente limitación territorial, fundamentada con sus vecinos. Ya habían empezado los conflictos entre Perú y el sueño de Bolívar, cuando este proyecto aún estaba en curso, culminando con una serie de enfrentamientos bélicos entre peruanos y gran colombianos por los territorios fronterizos. Esto finalizó con la victoria colombiana a cargo del mariscal Sucre en el Portete de Tarqui, al sur del actual Ecuador, en 1829. Un año después de esto, Colombia firma el Tratado de Pedemonte Mosquera, el cual es producto de largas negociaciones entre ambos países. Este tratado deja a la cabeza de la navegación del río Amazonas a Colombia y Perú, que también comprometen no perjudicarse mutuamente en sus intereses territoriales en esta región, pero sí perjudicando a Ecuador, que aún formaba parte de la nación gran colombiana. Meses más tarde, Ecuador tomará su propio camino republicano, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y en 1832, tras la guerra colombo-ecuatoriana, Ecuador cede los territorios de Pasto, Cauca, Popayán y Buenaventura. Es aquí donde empieza nuestra historia alternativa. Ecuador se ve obligado a ceder en la guerra con Colombia por las revueltas en Guayaquil, en las que debe intervenir militarmente. A partir de aquí, todos los conflictos internos durarán hasta 1835, con la destitución de Juan José Flores y finalizada la revolución denominada marxista. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Fue fundada el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo, mediante la educación, la ciencia, la cultura y comunicaciones. Diversidad cultural.
Es la convivencia e interacción que existe entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico, compartido por un mismo grupo de personas o de sociedades. Cultura. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social o una época. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural reafirma los derechos humanos y libertades fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, afirma que el respeto de las culturas, la tolerancia, el diálogo, la cooperación en un clima de confianza y de entendimiento mutuo son uno de los mejores garantes de la paz y la seguridad internacional. La UNESCO afirmó que aspira a una mayor solidaridad fundamentada en el reconocimiento de la diversidad cultural, a la conciencia de la unidad de género humano y el desarrollo de los intercambios culturales. La declaración se divide en 4 partes, las cuales son: identidad, diversidad y pluralismo, diversidad cultural y derechos humanos, diversidad cultural y creatividad, y por último, diversidad cultural y solidaridad internacional. Identidad, diversidad y pluralismo. Esta sección proclama en su artículo 1 la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad. Esta primera parte declara que la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Esta debe ser reconocida y consolidada en beneficio de generaciones presentes y futuras. También se considera que la diversidad cultural es una de las fuentes de desarrollo entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una asistencia intelectual efectiva, moral, espiritual y satisfactoria. Diversidad cultural y derechos humanos. La segunda parte considera que los derechos humanos, como garantes de la diversidad cultural, dice que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana. Y a ello agrega que nadie puede invocar a la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos, garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. Diversidad cultural y creatividad. Esta tercera parte entiende que toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales y que a la vez se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Diversidad cultural y solidaridad internacional. La cuarta parte nos habla de reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala mundial. Nuestra presencia cultural nos aporta una diferencia principal y es donde el ser humano construye su identidad. Debemos valorar y respetar la diversidad cultural, asegurando el derecho a la libertad propia, respetando a cada uno con sus características biológicas, sociales, culturales y de personalidad. Somos una sociedad con una mezcla cultural muy rica y cada ser aporta una individualidad y así formamos una pluralidad. La diversidad cultural enriquece. Ninguna cultura es superior a otra. Hay igualdad de valores, por lo tanto las diferencias son positivas. Aprendamos a valorar las diferencias, a vivir juntos pero no revueltos. Si bien la declaración afirma proteger la diversidad cultural y promoverla, no basta con palabras de ideas. También es necesario actuar en base a ellas. Ali, te voy a hablar sobre la cultura panzaleo. Este pueblo indígena es conocido también como Quichua-Cotopaxi y se encuentra asentado en dicha provincia, en los siguientes cantones: La Tacunga, La Maná, Pujilí y Saquicilí. Respecto al número de habitantes que ocupa este pueblo, es bastante inexacto, varía entre 45.000 a 76.000 habitantes, población que está organizada en 850 comunidades. El principal idioma que se maneja de este pueblo es el quichua, pero son bilingües, su segunda lengua es el castellano. La máxima autoridad de este pueblo la conforma la Asamblea General. El núcleo organizativo de este pueblo es la familia, ampliada conformada por los padres, hijos, abuelos, bisabuelos, nietos, hermanos. La autoridad máxima de estas familias es el cabildo. El presidente de la comunidad, quien se apoya del vicepresidente, el secretario, el tesorero, el síndico y los vocales designados por la Asamblea General de la comunidad. Otro de los datos importantes es que sus ejes económicos se basan en la producción agrícola y pecuaria, para el autoconsumo y también para el mercado provincial y nacional. En la agricultura, los productos más importantes son el maíz, la cebada, el trigo, papas, cebolla, mellocos y ajo. Respecto a la producción pecuaria, se dedican a la crianza de ganado ovino, porcino y bovino, los cuales pueden extraer carne, lana, leche, derivados de la leche como son el queso y el yogurt. Finalmente te comentaré acerca de sus costumbres, símbolos y creencias.
Una de las fiestas más importantes y representativas de esta cultura es el Corpus Christi, donde actúan los danzantes, en la cual interviene la vestimenta y la danza de los pueblos originarios. En esta fiesta utilizan instrumentos musicales autóctonos, como son el churo, la flauta, el rondador, la bocina, el pingullo, el arpa y el violín. En cuanto al conocimiento dentro del ámbito musical, tanto musical como festivo, es transmitido de manera oral y práctica, con lo que contribuyen a la recuperación de la identidad por medio de la educación histórica simbólica que proporcionan los abuelos. Finalmente, en el sistema formal de la educación, este pueblo indígena cuenta con educación bilingüe hispana. Existen datos que aseguran que esta población tiene estudios a nivel universitario y cuentan con profesionales especialmente en el campo de la educación. Etnia Cofán. También son llamados Cofán o Ay. Son un pueblo amerindio que habita el noroccidente de la Amazonía ecuatoriana. Su ubicación está netamente dentro de la provincia de Sucumbíos, en la parte superior del río Aguarico y Sinangué, y frontera con Colombia. Viven en áreas protegidas y su población es de aproximadamente 3.502 habitantes, distribuidos en sus 5 comunidades, que son Dubino, Sinangué, Dureno, Sábalo y Chanianay. Su lengua es de la Ingae. Tiene influencia con las familias tucano, occidental y chiveno. A partir de esta lengua es como ellos se denominan como Ay. Con respecto a su vestimenta, el rasgo más distintivo tanto en hombres como en mujeres es la pintura facial con formas irregulares con achote y una pluma en la nariz, aunque esta última es opcional en las mujeres. Los hombres usan corona de plumas, camisón oscuro, por lo general negro o café, collares hechos con mullos, dientes de jaguar y conchas, pantalón llano con pies descalzos. Por otro lado, las mujeres llevan cabello suelto, blusa llana hasta el codo con colores vivos y franjas horizontales, collar de mullos con plumas y también pies descalzos. En cuanto a su vivienda, se puede ver una gran similitud con respecto a las viviendas del pueblo Shuar. Estas han ido evolucionando en diseño, pero conservan los materiales originales. Emplean madera para las paredes y hojas de palma para el techo. Estas casas son unifamiliares, en donde pueden llegar a vivir entre 5 a 10 personas. Estas casas no tienen habitaciones, pero se asigna un espacio de la vivienda exactamente para cada persona. Este grupo étnico ha aportado mucho con su conocimiento al estudio de plantas medicinales, como es el ejemplo de la Psychotria viridis, la cual es una gran antiinflamatoria, antibiótica y antiviral. Por otro lado, tenemos su organización política, que tiene como base al Ay, en donde la organización tradicional se basa en grupos de descendencia patrilineal, dirigida por el Na o chamán, el cual es su líder en ámbitos tanto políticos como religiosos. En la actualidad, la unión de estas comunidades constituyó la OINCE. ¿Qué es la OINCE? Es la Organización Indígena de los Cofán del Ecuador, aunque estos después se reformaron sus estatutos para conformar la FEINCE. En cuanto a su economía, los cofanes son horticultores itinerantes, son pescadores y cazadores. Se dedican a cultivar maíz, yuca, plátano, frijol, ají, café, arroz y frutas, con las cuales se sustentan y usan también para la exportación. Su economía también se sustenta en la fabricación de hamacas y canoas de fibra de vidrio por parte de los hombres y artesanías en semillas, fibras naturales y barro por parte de las mujeres. Lamentablemente, su territorio fue dañado por la explotación de petróleo por parte de las empresas Texaco y Chevron, perdiendo así áreas de caza y recolección, reduciendo su actividad de caza y pesca drásticamente. Entre las fiestas más importantes y más populares que tienen los cofanes se encuentra la fiesta de la chonta. Esta se celebra en abril, ya que coincide con la maduración de esta fruta y tiene una duración de 2 días. Esta fiesta es organizada por el chamán o nae más viejo, el cual tiene que beber un yaje, que es una bebida alucinógena preparada por él mismo, y así tener la capacidad de ver el pasado y el futuro. También cuentan con la presencia muy importante del matache u hombre sabio, el cual es un hombre que vive solo en la selva y aparece cada año para la celebración de la ceremonia, y cuando esta concluye vuelve a la selva.
Por otro lado tenemos a la etnia Otavalo, o también llamada San Luis de Otavalo. Esta se localiza en la Sierra Ecuatoriana, provincia de Imbabura, en la cabecera cantonal del cantón Otavalo, hoya del río Chota y lo atraviesa el río Tejo. Según el censo del 2010, su población es de aproximadamente 39.354 habitantes. Su idioma es el quichua, pero por efecto de la occidentalización también hablan español. Su división política se rige por una municipalidad que está organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo, representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo, conformado por los miembros del Consejo Cantonal. El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales, y son representadas por los gobiernos parroquiales ante la alcaldía de Otavalo. La urbe tiene 9 parroquias. Estas son Miguel Egas Cabezas, Peguche, parroquia de músicos, artesanos y artistas reconocidos a nivel nacional e internacional. Tenemos Eugenio Espejo, González Suárez, Pataki y Lumán, que es la parroquia donde se encuentran los sombreros hechos artesanalmente o también llamados Panamajat. Quichinche, famoso por sus helados artesanales y sus cuyes asados. San Pablo, San Rafael y Selvalera. Por otro lado tenemos su vestimenta, comenzando por la vestimenta de la mujer indígena, que está compuesta por 10 piezas. Una de estas prendas es la uma huaytarina, que es una tela doblada que las mujeres se colocan en la cabeza. Además de la camisa bordada con diferentes diseños y colores, y el anaco, que por lo general es negro o azul en sus diversas tonalidades. Ellas también lucen 2 fajas atadas a la cintura, una ancha llamada mamachumbi, que es de color rojo, y una más delgada o guaguachumbi, que tiene una variedad de diseños y colores, además vistosas cintas para el cabello. Tradicionalmente todos estos bordados se hacían a mano, aunque hoy en día algunos se hacen a máquina. Una blusa tradicional bordada a mano puede llevar un mes de trabajo y por lo tanto tiene un costo bastante elevado. El vestuario lo complementan con el rebozo, que es una tela que se cruza por debajo del brazo y se amarra en el hombro contrario, y una fachalina. Esta última es de lana. Según la tradición, las damas la llevan delante cuando están casadas y a un costado cuando aún son solteras. Y en los pies lucen un par de alpargatas blancas. Por otro lado tenemos la vestimenta del hombre Otavalo. El traje de los hombres Otavalo se compone de camisa blanca con mangas largas, con los puños y cuello en una tela más fina. Refleja la limpieza espiritual de la persona. Los pantalones son blancos y largos, con un poncho oscuro y un sombrero de fieltro. Ellos llevan el pelo largo y trenzado. Los hombres otavaleños también usan alpargatas. Las alpargatas son sandalias hechas de fibra de cactus, pero por lo general suelen ser blancas. También llevan un poncho elaborado basándose en el modelo de las montañas andinas, que por lo general son de lana o paño tejidos en telar a mano con colores oscuros. Estos pueden ser lisos o de figuras cuadradas. Y en sí sirven para proteger del frío de las montañas andinas. Además de este poncho, llevan un sombrero de paño generalmente de color oscuro, negro o café, que se colocan encima de la cabeza como una sombrilla que les protege del sol. Con respecto a sus fiestas tradicionales, la más reconocida a nivel nacional es la fiesta del Yamor. Por otro lado tenemos la Pauca Raimi, que se celebra el 21 de marzo, el Inti Raimi o Padre del Sol, que se celebra el 21 de junio, el Colla Raimi, que se celebra el 22 de septiembre, y el Capac Raimi, que se celebra el 21 de diciembre. En cuanto a esa economía, ellos tienen una gran habilidad textil y comercial, poseyendo el mercado artesanal indígena más grande de Sudamérica. Sus artesanías han logrado salir fuera del país desde los años 80. Actualmente los otavaleños se encuentran por casi todos los continentes exponiendo sus artesanías, música y cultura, que es para ellos la mejor salida de trabajo. La autoconciencia cultural alude a la toma de conciencia por parte de los miembros de una colectividad de sus rasgos culturales distintivos. Por tanto, se trata de aquella conciencia del nosotros, que se configura en el proceso de autorreconocimiento grupal. En otras palabras, expresa y fija la afiliación de la gente a ciertos etnos. Esta autoconciencia incluye las ideas de afiliación en grupo étnico, atributos objetivos, lengua, cultura, rasgos psicológicos comunes y la historia. El problema fundamental de la identidad cultural mestiza. La comunidad mestiza evidencia ciertas representaciones tergiversadas y falaces acerca de las características culturales de la propia colectividad, en virtud a 3 necesidades de orden etnocultural:
provocadas a su vez por ciertas confrontaciones políticas a lo largo del curso de la historia. Primero, tenemos marcar un contraste étnico con la población quichua de la que se desprende y así justificar su primacía social y política. Segundo, mostrar un distanciamiento cultural con los españoles a raíz de la consolidación de un Estado autónomo e independiente de la corona española. Y tercero, argumentar la diferencia etnocultural con los peruanos en general motivada por una confrontación bélica con el vecino país del sur. La solución a estas tres necesidades históricas y culturales ha exigido de la intelectualidad orgánica, encargada de la producción de conciencia en la sociedad, una acción netamente manipuladora. Su resultado ha sido la promoción de una serie de representaciones y conceptos que no reflejan la realidad auténtica del ser cultural de los mestizos. Lamentablemente, estas ideas han sido acogidas por la mayoría de los mestizos, lo que ha provocado que la comunidad mestiza ecuatoriana se produzca una ruptura ostensible de la correspondencia entre su autoconciencia cultural y su ser cultural, evidenciándose de esta forma la incapacidad de autorreconocimiento y rechazo de su ser. En estas circunstancias, el yo grupal resulta conformado por una etnonimia evasiva y ambigua, un conjunto de ideas falaces sobre los atributos del grupo y la existencia de una memoria fraudulenta. Esta ruptura, pues, define el problema fundamental de la identidad cultural de los mestizos. La cultura consiste en patrones de comportamiento explícitos e implícitos, adquiridos y transmitidos mediante símbolos, que constituyen los logros definitivos de los grupos humanos, incluyendo su plasmación en utensilios. El núcleo esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales, es decir, históricamente obtenidas y seleccionadas, y sobre todo de sus valores asociados. Cultura. La cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros ámbitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Etnocentrismo. Dar más valor a la propia cultura que a las culturas ajenas o distintas. A partir de este principio, valoro a las culturas ajenas. Diversidad cultural. Es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Cabildo. Fue un organismo representativo de la comunidad que velaba por el buen funcionamiento de una ciudad y tenía jurisdicción sobre el territorio de la misma. Occidentalización. Es una transformación de la cultura o de la sociedad de un país que sigue el modelo de los países occidentales. Consumismo. Tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. Contracultura. Es aquel grupo que se opone radicalmente a lo que dice una cultura. Cultura dominante. Es la gran cultura dentro de la cual surgen subculturas. Enculturación. Proceso por el cual los seres humanos asumen las pautas de comportamiento de la cultura en la que se encuentran y las dotan de valor. Subcultura. Parte de una gran cultura, subgrupo dentro de otra más grande.